Estimados estudiantes, por estos días en que ustedes empiezan a acercarse al abordaje de la persona en su biología para tratar de entender los problemas de salud y las enfermedades que la aquejan y desde ahí proponer soluciones a sus problemas, queremos acercarles una perspectiva de la práctica médica que les permitirá conservar la mirada biopsicosocial que hasta ahora les hemos estado proponiendo. Les hemos contado que la enfermedad y el enfermar ocurre en un contexto social, en un contexto psicológico, en un contexto familiar, y que es importante que tengamos a la mano todas esas variables a la hora de diagnosticar y tratar a nuestros pacientes. A través de la historia clínica orientada a problemas, creemos que podemos acercarles una perspectiva que les permita mantener este nivel de integración biopsicosocial, familiar, ecológico en el abordaje de los problemas de las personas que les consultan. Para avanzar en la comprensión de esta perspectiva, iremos revisando el caso de la señora Ruth. La señora Ruth tiene 48 años, es portadora de una hipertensión arterial y está en buen control desde hace 3 años mediante régimen y enalapril 10 miligramos al día. Consulta en marzo derivada por el equipo de SAPU con el antecedente de haber acudido en 2 ocasiones a la urgencia por dolores de cabeza intensos, con sensación nauseosa y dificultad para respirar, momentos en que se le diagnosticó y trató por crisis hipertensivas. Al momento de la consulta no refieren malestares en particular. Entre los antecedentes de riesgo cardiovascular destaca que ella está obesa, lleva una vida sedentaria, su madre falleció de un accidente vascular encefálico a los 65 años y actualmente no fuma. Otros antecedentes personales de relevancia son que ella ha cursado 3 embarazos, es multípara de 3, sus hijos fueron niños de término, nacieron sanos y fue esterilizada a los 40 años. Su fecha de última regla fue en el mes de agosto del 2017 y refiere ciclos irregulares en el último año. Ella está casada, es dueña de casa, realiza algunos trabajos esporádicos de lavado y planchado de ropa. Al examen físico se la nota ansiosa, mide 1,54 m y pesa 70 kilos. Su pulso es de 86 por minuto regular y su presión arterial es de 170 con 90 milímetros de mercurio. Su respiración es 25 minutos por minuto. En el examen físico no presenta signos de descompensación cardíaca. No hay otros antecedentes de importancia al examen físico segmentario y en la anamnesis dirigida ella refiere insomnio, decaimiento y problemas familiares. Con estos primeros datos e informaciones, el médico tratante debe hacerse una imagen de qué es lo que le está pasando a la señora Ruth y cuál es el diagnóstico y el tratamiento que le va a indicar. En términos diagnósticos, él escribe hipertensión arterial descompensada, síndrome ansioso y obesidad. Respecto del tratamiento, indica mantener los medicamentos, enalapril 10 miligramos al día, reforzar el régimen hiposódico hipocalórico, aumentar la actividad física, utilizar clorodiazepóxido, un tranquilizante menor, 10 miligramos en la noche, la cita de control en 15 días y le indica exámenes del control cardiovascular. ¿Qué les parece el abordaje hasta este momento? ¿Cuáles son las fortalezas en el proceso que ha llevado este médico? ¿Cuáles son las debilidades en este proceso? Cuando miramos la teoría vinculada a los procesos semiológicos en la elaboración de las historias clínicas, vemos planteamientos como el que vamos a revisar. El estudiante de medicina será el médico del mañana y por esta razón debe saber que su tarea será la de un detective médico. Obtendrá información de toda fuente posible que le permita desentrañar el misterio de la enfermedad de un sujeto determinado. Estará a la casa del delincuente, que es la enfermedad.
Después que el testigo, en este caso el enfermo, a su manera ha relatado su historia, formulará preguntas intencionadas para obtener información que podría pasar inadvertida. Incluirá información de la familia y amigos. El cuerpo del delito, en este caso, el mismo paciente, será sometido a un examen minucioso en todas las formas posibles con que cuenta el médico, incluyendo exámenes auxiliares, etc. Solo después de que ha reunido todos los antecedentes puede comenzar el análisis. Con un claro raciocinio basado en la información acumulada, puede identificar en forma precisa la enfermedad, el origen del problema y recurrir al remedio más eficaz posible. ¿Qué está pasando en el caso de la señora Ruth? ¿Cuáles serían las hipótesis diagnósticas más adecuadas? ¿Qué podemos hacer en el caso de la señora Ruth? ¿Cuáles serían nuestras hipótesis de trabajo? ¿Nos parece suficiente lo que ha hecho el médico tratante hasta este momento? Dejémonos un tiempo para reflexionar. Como decíamos, dejémonos un momento para reflexionar. Si la historia clínica da cuenta del proceso de desentrañar el misterio de la enfermedad en un sujeto determinado, ¿qué faltaría averiguar en esta historia clínica? ¿De qué modo serviría esta nueva información al cuidado de la salud de la señora Ruth? Nosotros hemos ido revisando distintas perspectivas a lo largo de la carrera. Nos va a interesar que podamos mirar el genograma de la señora Ruth. ¿Qué nos dice este genograma? Hagamos un esfuerzo de interpretación. También podemos buscar datos psicosociales, factores de riesgo, protección en la cartola familiar. ¿Qué datos de la cartola familiar nos podrían servir para entender lo que le está pasando a la señora Ruth y cómo tratarla mejor? También podemos mirar los tarjetones por programa, donde está la evolución de los pacientes. ¿Cómo ha evolucionado la hipertensión arterial en la señora Ruth? ¿Qué ha pasado con la evolución de su salud sexual y reproductiva? ¿Qué ha pasado con la evolución de su obesidad? ¿Qué ha pasado con sus hijos? ¿Cómo han evolucionado? Podemos hacernos también de esta perspectiva si miramos los tarjetones por programa. Y también podemos mirar hoy día la ficha electrónica, instrumento que busca generar y contar con información integrada. Entonces la invitación es a hacernos de nueva información para una mejor comprensión de lo que le está pasando a la señora Ruth en lo biológico, psicológico, social, familiar y en la manera en que ella ha evolucionado en el tiempo para poder tomar mejores decisiones de tratamiento. Volvamos a su caso. ¿Qué creen que va a pasar con las indicaciones que dejó el médico en el primer momento? Reflexionemos. Preguntémonos cómo podemos enriquecer las posibilidades de éxito en el tratamiento de esta paciente. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar la descompensación de la hipertensión arterial en el caso de la señora Ruth? Sigamos. Vamos a revisar ahora el concepto de historia clínica. La literatura dice: la historia clínica es el documento básico de la praxis médico-asistencial. Es el sustrato material que recoge y guarda la relación profesional entre el médico y el enfermo que voluntariamente demanda su ayuda. El registro escrito de los datos sociales, preventivos y médicos de una persona, obtenidos directa o indirectamente y constantemente puestos al día. Es decir, se trata del documento donde se plasma la labor asistencial que debe recoger la información de la persona que consulta en sus ámbitos social, preventivo, asistencial, lo que nos permitirá el seguimiento sanitario de cada individuo. Es decir, la historia clínica da cuenta de la práctica médico-asistencial
que desarrollamos en el manejo de las personas que nos consultan. Como estábamos reflexionando, ¿cuáles son los elementos de esta praxis médico-asistencial que queremos potenciar en el desarrollo de sus capacidades como futuros médicos? Recordemos, nosotros entendemos esta praxis médico-asistencial en una cosmovisión ecosistémica de la salud, donde las personas no son solo un cuerpo, son una inteligencia que les permite teorizar respecto de lo que les está pasando y qué podrían hacer para salir adelante. Son un espíritu que tiene un proyecto de vida, un sentido de vida, que le confiere un determinado significado a las cosas que les pasan, que viven al interior de una familia donde se practican las formas de cuidado culturales, donde se da sentido y significado a la enfermedad, donde se cuidan los problemas de salud. Esta persona, su enfermar o su estar sano, está vinculado con su biología, con los genes que ha heredado, con su genética, pero también con aquellos daños que han quedado en su biología fruto de los abordajes que hemos hecho en los primeros años de la vida. Va a estar también esta salud condicionada por su conducta personal, lo que elige, lo que prefiere, las formas de vida en que ella está inmersa, por el ambiente psicosocioeconómico en el cual está, que le permite cuidarse, que le permite abordar las problemáticas que causan su enfermedad con más o con menos recursos, en el ambiente físico en el cual está inmerso. Y que todo esto se da dentro de un determinado sistema de cuidado del enfermo, que muchas veces presta atención solo a unas variables y no a otras, dentro de un estilo de vida más cultural, del entorno en el cual vive, dentro de un sistema de trabajo que posibilita cuidarse, no enfermar o que enferma, y dentro de un ambiente cultural creado por el hombre y dentro de un medio ambiente representado en este caso por la biosfera. Es en este marco en que transcurre nuestra praxis médico-asistencial. Entonces, desde ahí surge la pregunta respecto del cuidado y la indagatoria clínica en el caso de la señora Ruth. ¿Qué nos propone esta cosmovisión? ¿Qué otros aspectos podríamos estar explorando? ¿Qué otras hipótesis causales de la enfermedad podríamos estar generando? ¿Qué otras hipótesis de trabajo podríamos estar levantando para de verdad poder atender integralmente el problema de salud de la señora Ruth? Pensemos, reflexionemos, registremos. ¿Cómo podemos aplicar esta perspectiva al caso de la señora Ruth? Si seguimos avanzando, nosotros también adherimos a una praxis médico-asistencial en el marco de un modelo biopsicosocial. Nos interesan las variables biológicas, las variables psicológicas, las variables sociales, los contextos de la persona. ¿Cómo podemos indagar, averiguar, hacernos de estas perspectivas a través de la entrevista clínica? ¿De qué manera estamos incorporando estas dimensiones en la entrevista clínica? Respecto del cuidado y la indagatoria clínica en el caso de la señora Ruth, ¿qué nos propone el modelo biopsicosocial? ¿Cómo puede ayudarnos a mejorar los procesos diagnósticos y terapéuticos en este caso? Los invitamos a seguir reflexionando. ¿De qué manera podemos incorporar esta mirada en el manejo de nuestras pacientes, en el manejo de las personas que nos consultan? Avanzando un poquito más, dijimos que la historia clínica aludía a la relación que establece el profesional que atiende con la persona que en él consulta. Recordemos que en el marco de los aprendizajes que estamos promoviendo, nos interesa una praxis médico-asistencial en el marco de una relación de ayuda centrada en la persona del usuario. Nos interesa prestar atención al problema clínico que la persona nos plantea, pero especialmente nos interesa prestar atención a la persona que padece o que sufre ese problema. Nos interesa a veces ser directivos porque estamos en situaciones de vida o muerte que van a
necesitar que nosotros indiquemos cosas a la persona o hagamos cosas por la persona, pero que mayoritariamente necesitamos una relación de ayuda facilitadora que nos permita colaborar, ser con la persona para que ella pueda aplicar estas recomendaciones, estas comprensiones de lo que le está pasando a su vida, para que ella pueda llevar esto a su vida cotidiana y practicarlo. Por lo tanto, estamos proponiendo tener modelos de trabajo que sean más democráticos, cooperativos y también más empáticos, participativos. A veces, en un momento de vida o muerte, vamos a tener que tomar las decisiones por la persona, siempre en diálogo con sus referentes, con su familia, con lo que ella nos ha dejado como indicaciones, pero vamos a tener que tomar esas decisiones. Pero lo que estamos proponiendo es que vayamos hacia una relación facilitadora. Decíamos que es importante prestar atención a este estilo paternalista, donde muchas veces los afectos nos hacen infantilizar a la persona que nos consulta, tomar las decisiones por ella en nombre de una sobreprotección mal entendida. Por protegerlas no les permitimos ser sujetos de su propio proceso diagnóstico y terapéutico. Vistas estas perspectivas, de nuevo surge la pregunta: en el caso de la señora Ruth, ¿qué aspectos de la relación de ayuda deberíamos desplegar? Los invitamos a seguir reflexionando respecto a este tema. ¿Qué tipo de relación de ayuda sería la que más a ella le ayudaría? ¿Cómo vamos a promover estilos democráticos cooperativos en relación con el problema? ¿Cómo vamos a proponer estilos empáticos respecto de la persona de la señora Ruth? Reflexionemos. Esta perspectiva de la praxis médico-asistencial que les hemos acercado está en el marco de lo que se llama semiología ampliada. Si bien la semiología es el estudio de los signos y los síntomas de las enfermedades, la semiología ampliada abarca además el reconocimiento de las necesidades de cada individuo, según su edad, según su sexo. La evaluación de riesgo incluida la valoración que esa persona hace del riesgo, es decir, la conciencia de sí que tiene el individuo, de su salud, de sus riesgos y de sus fortalezas para salir adelante. La capacidad de integración social, sus recursos emocionales, sus habilidades sociales, su educación, el entorno y los recursos que ella tiene, los contactos en los cuales vive, los contextos, la familia, lo social, lo cultural. Semiologien, decía mi maestro en la clínica. Él inventó este término, una mixtura entre semiología y diálogo. Quería decir, hagan semiología, establezcan un diálogo. En esta propuesta se plantea que hay una clara identidad entre semiología y diálogo. Dice el autor: no me estoy refiriendo solamente al diálogo mediado por el lenguaje. Antes que las palabras están las sensaciones, los afectos. Y cuando ustedes palpan el hígado o la tiroides de un paciente, están dialogando con él. También cuando lo miran, cuando le dan la mano, cuando lo invitan a sentarse. Diálogo supone estar junto a otro, estar con otro. Esto es la semiología que se amplía. Se hace ampliada cuando entra en resonancia con los niveles afectivos, esos que permiten entender el hígado con superficie, su borde, su consistencia, su sensibilidad al dolor, su movilidad con la inspiración, sus dimensiones, al paciente y su familia en el seno de la sociedad. Es allí donde encontramos el real sentido de la máxima hipocrática sobre la preferencia en conocer al enfermo que tiene la enfermedad y no solamente a la enfermedad que tiene el enfermo. Queremos que no olviden esta perspectiva, la perspectiva de la semiología ampliada, y que no olviden la importancia de semiologar, es decir, hacer semiología dialogando. Y como dice el autor,
no solo en las palabras, dialogando en el contacto físico que establecemos con el otro, en la mirada que establecemos con el otro, en el teorizar sobre lo que pasa que establecemos con el otro. Volvamos ahora al caso de la señora Ruth. ¿Qué ven que está pasando? ¿Por qué creen que está pasando? ¿Cómo la está afectando lo que pasa? ¿Qué habría que hacer para obtener un mejor diagnóstico y mejores resultados en el abordaje y manejo del caso de la señora Ruth? Los invitamos a no olvidar estas 4 preguntas básicas de la problematización. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de Pablo Freire, cuando revisamos el modelo de educación participativa, se nos planteó que la posibilidad de problematizar se constituye en un gran recurso para poder identificar los temas generativos, los temas de fondo, los problemas de fondo en el manejo de nuestros pacientes. Por lo tanto, los invitamos a que en este momento reflexionen, problematicen, dialoguen con su paciente. ¿Qué ven que está pasando? ¿Por qué creen que está pasando? ¿Cómo la está afectando y está afectando a su familia lo que sucede? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer distinto para obtener mejores resultados? Está claro que si miramos la historia de la señora Ruth, vamos a tener que trabajar con la familia de ella. Y al respecto, queremos invitarlos a no olvidar los aprendizajes del curso de salud familiar y comunitaria. Recuerden que podemos seguir las orientaciones sobre niveles de intervención familiar y podemos agregar a la terapia medicamentosa de la señora Ruth, podemos agregar a la atención por psicólogo de la señora Ruth niveles de intervención familiar como pueden ser el manejo anticipatorio de las etapas del ciclo vital, el manejo de las crisis normativas y no normativas. ¿Hay alguna crisis normativa o no normativa en la historia de la señora Ruth? ¿Cómo podríamos aportar esa dimensión en una historia orientada a problemas que nos permita no solo atender lo biológico, sino que también aquello que produce daño y descompensa la biología? La semiología ampliada nos permite incorporar estas nuevas perspectivas y, como ustedes bien vieron, también tenemos herramientas a través de las cuales podemos abordar estas dimensiones. Volvamos a la historia clínica como instrumento que da cuenta de la praxis médico-asistencial. ¿Cómo ha evolucionado la historia clínica? Hay 3 grandes aportes básicos que han marcado en forma decisiva el tipo de historia clínica que se utiliza en hospitales y atención primaria. En 1907, los hermanos Mayo fueron pioneros implementando una historia unificada para cada paciente. Esto mejoró sustancialmente la continuidad, ya que permitía que los diferentes profesionales conocieran las valoraciones y las actuaciones de sus colegas. En la década de 1920 se avanza hacia un método estandarizado de registro de datos, que permite tener un conjunto de datos mínimos básicos que se registran en todas las historias clínicas. En 1960, Lawrence With introduce la historia clínica orientada a los problemas. Este modelo enfoca la atención de la persona a partir de una lista de problemas para resolver. De este modo, se incorpora una semiología más ampliada y al mismo tiempo se permite un seguimiento de lo que le va pasando a los pacientes a lo largo de su vida. Revisemos ahora la estructura de la historia clínica orientada a problemas. Esta historia tiene 4 componentes. El primer componente apunta a la información básica de la persona que consulta. El segundo, el registro de la lista de problemas de la persona. El tercero, los planes iniciales. Y el cuarto, las notas de evolución. Veamos ahora cada punto por separado. En relación con la información básica,
En esta historia se incluye la anamnesis, es decir, el síntoma por el cual la persona consulta, el perfil de la persona y sus datos sociales, la enfermedad actual o las enfermedades actuales que ella presenta, antecedentes patológicos de otro momento de su vida y la revisión de sistemas. Además, se incluye en este apartado el examen clínico completo y los datos básicos de laboratorio. En el componente 2, la lista de problemas, escribimos los problemas tanto presentes como pasados. Ya veremos qué son los problemas. Y luego, en los planes iniciales, para cada problema, planteamos cómo vamos a precisar el diagnóstico, cómo vamos a decidir la terapia más apropiada y cuáles van a ser los temas generativos sobre los cuales vamos a emprender un proceso de educación al paciente acerca de sus problemas de salud. Si miramos los elementos del proceso diagnóstico, entonces estaremos recolectando los datos, haciendo evaluación crítica de estos datos, agrupaciones para establecer categorías diagnósticas o categorías de problemas, estaremos haciendo esta lista de problemas iniciales, estaremos preguntándonos qué estudios tenemos que hacer adicionales para poder precisar mejor lo que está pasando y el tratamiento. Cuando tengamos esos estudios iniciales, haremos un planteamiento más detallado de los problemas, más acotado de los problemas y indicaremos el tratamiento e iremos vigilando la evolución de la persona para ver cómo tenemos que ir modificando lo que hacemos para que ella esté mejor. Quisiera detenerme un momento para comentar los desafíos que ustedes enfrentarán en los próximos años. Están entrando a un conjunto de asignaturas que van a permitirles ya no solo tener conocimiento sobre el contexto de la señora Ruth, la familia de la señora Ruth, la misma señora Ruth a sus aspectos psicológicos y sociales, sino que se van a ir adentrando en la biología de la señora Ruth, se van a ir adentrando en los sistemas, se van a ir adentrando en los órganos, se van a ir adentrando en las células, las moléculas, los genes, van a ir entrando a otra dimensión de la vida de la señora Ruth que ocurre hacia el interior de su cuerpo y en la cual hay recursos para poder ayudarla a enfrentar los problemas de salud que la aquejan. En estos años en que ustedes harán un viaje hacia el interior de la señora Ruth, a su biología, va a ser sumamente importante que mantengan esta perspectiva más holística, más abierta y que nunca olvidemos que ese órgano, ese sistema, esa célula, ese cáncer, esa hipertensión arterial, ese infarto están ocurriendo en una persona y que es importante que mantengamos esta dimensión en nuestros procesos de análisis. Por eso que ponemos especial énfasis en la historia clínica orientada a problemas. En este momento de mayor énfasis en lo biológico, ustedes aprenderán con mucho más precisión y maestría la anamnesis, la exploración física, la interpretación de las pruebas complementarias que les permitan mirar el organismo. Podrán preguntarse qué tenemos que estar observando para ver el curso de la enfermedad en las personas. Los contenidos de la anamnesis en este proceso, que serán más relevantes, van a seguir siendo la presentación y el perfil de la persona que ustedes atienden, pero tendrán que poner especial énfasis en el síntoma o la molestia principal, cómo ese síntoma o molestia da cuenta de una enfermedad, cuáles son los antecedentes patológicos en los cuales se inserta este síntoma, ese signo, pero como ustedes ven, nunca dejaremos de prestar atención a los antecedentes personales y familiares, sin desmedro de las revisiones con más detalle que hagamos de aparatos y sistemas. En relación con el síntoma, seremos invitados a explorar en conjunto con las personas el inicio, la localización, la duración, las características, los factores asociados o agravantes, los factores que lo alivian, los factores temporales, la gravedad. Pero nunca debemos olvidar que esos síntomas ocurren en una persona y que detrás
de estas preguntas claves para nosotros, hay otras que son relevantes para la persona. El cómo ellos lo interpretan, cuáles son las creencias que hay en torno a esto, cómo lo viven, cuáles son los sufrimientos y dolores que se asocian a este proceso, cómo las personas viven la enfermedad como padecimiento, no solo como una entidad nosológica que nosotros definimos y que nosotros tratamos. Por lo tanto, seguimos invitándolos a no perder el diálogo, la conversación acerca de lo que las personas piensan que les está sucediendo, acerca de cómo viven esas dolencias y cómo podemos acoger esta perspectiva en las indicaciones terapéuticas que iremos dando, lo que de seguro significará un mejor bienestar para las personas que nos consultan. Mencionábamos que la historia clínica orientada a problemas incluía un cuarto componente, que son las anotaciones sobre la evolución de la persona. El tipo de anotaciones que se hacen en esta parte son de tres tipos. Lo que se llaman notas narrativas, que representan la parte más crucial del registro. En esta nota narrativa, el médico describe los resultados de sus acciones en forma estructurada. Cuando atiende a la persona que le consulta, hace un registro de los aspectos subjetivos, lo que el paciente relata, lo que el médico observa desde una perspectiva subjetiva, anota los datos objetivos, lo que surge del examen clínico, de los exámenes de laboratorio, luego realiza un análisis o una apreciación de lo que está pasando y finalmente propone un plan para cada problema que se ha listado en el análisis. A este método se le conoce como método SOAP, siguiendo el acróstico de las letras que hemos planteado: subjetivo, objetivo, análisis y plan. Además, en esta parte de la evolución se pueden agregar hojas volantes que contienen los parámetros predeterminados en constante cambio sobre los problemas que estamos trabajando con la persona y con su familia, sean las cosas que hemos hecho en el plan, los resultados que estamos obteniendo, los cambios en los exámenes de laboratorio, etc. Y finalmente también podemos tener un resumen de alta, que es una nota retrospectiva, ustedes la van a conocer como epiclisis en el mundo del hospital, en el cual se hace una síntesis de los problemas del paciente previo al alta. Entonces, ya hemos visto que la historia orientada a problemas tiene una parte de información básica, una parte que tiene que ver con los planes, una parte que tiene que ver con las anotaciones sobre la evolución del paciente. En la historia orientada a problemas es muy importante cómo definimos los problemas. Para los expertos en esta metodología de trabajo, de registro, problema es toda situación padecida por el usuario o su familia que requiere o puede requerir una acción por parte del médico o de algún otro miembro del equipo de salud. Problema es cualquier queja, observación o hecho que el usuario o el agente de salud perciben como una desviación de la normalidad que ha afectado, puede afectar o afecta la capacidad funcional del paciente. Se considera problema a toda enfermedad, trastorno o anomalía dentro del campo biopsicosocial de la salud del usuario que deba ser objeto de atención por parte de los profesionales. Cuando un problema de salud es registrado en la historia clínica, el médico de cabecera debe tomar una conducta o acción con el fin de resolverlo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tipo de problema, diagnóstico o enfermedad: hipertensión, asma. Deficiencia, incapacidad o minusvalía, hemiparesia braquial derecha. Síntoma, por ejemplo, náuseas. Signo, por ejemplo, edema. Situación no patológica, por ejemplo, control de salud, control de embarazo. Examen complementario anormal, glicemia elevada. Alergia, alergia a penicilina. Cirugía, apendicectomía. Síndrome bien definido,
por ejemplo, síndrome del túnel carpiano, traumatismo, por ejemplo, fractura, factor de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, crisis normativa o no normativa, por ejemplo, pérdida de un familiar cercano, trastorno psicológico o psiquiátrico, por ejemplo, depresión, alteración familiar, social o laboral, por ejemplo, violencia intrafamiliar, desempleo. Cuando se consigna un problema en la historia clínica orientada a problemas, esto debe hacerse según el máximo grado de certeza que se tenga en ese momento, basado en el interrogatorio, examen físico y eventuales estudios complementarios. Por tanto, no son problemas una sospecha diagnóstica, probable úlcera gástrica, algo a descartar, descartar litiasis vesicular, o un término vago o no concreto, neumopatía, cardiopatía, hemopatía. Esos no constituyen problemas. Volveremos a continuación al caso de la señora Ruth para proceder ahora a confeccionar la historia clínica orientada a problemas de esta paciente. Volveremos ahora a trabajar el caso de la señora Ruth, tratando de aplicar lo que hemos aprendido respecto de la historia clínica orientada a problemas. Antes de iniciar este proceso, quiero llamar la atención sobre algo que ustedes habrán notado. En distintos momentos de mi presentación he llamado a la señora Ruth usuario, persona, paciente. Va a ser importante que ustedes reflexionen al respecto. Cada una de esas definiciones sitúa a la persona que nos consulta de distintas maneras respecto de su rol en el proceso de atención de la enfermedad. Cuando hablamos de la persona paciente, nos imaginamos a alguien que es pasivo respecto de este proceso. Al respecto, quiero recordar que nosotros promovemos una visión protagónica de la persona en el proceso de diagnóstico y tratamiento. Por lo tanto, aunque la podamos llamar paciente, lo importante es que estemos atentos a las posibilidades que estamos dando a la persona para participar protagónicamente en su proceso de abordaje, diagnóstico, en su proceso de toma de decisiones respecto del problema, en su proceso de abordaje de cambios en su vida para poder mejorar este problema. Cuando hablamos de la persona como usuarios, nos referimos a la persona que usa los servicios. Aquí es importante que nosotros recordemos que las personas no solo usan los servicios, sino que ayudan a co-construirlos a través de sus cotizaciones previsionales, a través de los reclamos que ellas plantean para que seamos mejores, a través de el grado de participación en el desarrollo global de la institución y en el proceso mismo. No olvidarnos que nosotros proponemos una visión de la persona como activa, protagónica, agente de su propia mejoría, co-constructora de un mejor sistema de salud. Por lo tanto, independiente de cómo la llamemos, lo importante es que reflexionemos sobre las oportunidades que damos a nuestros usuarios para ser protagonistas en sus procesos.